Bienvenidos nuevamente a este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos una persona especial, un abogado litigante con más de 35 años de experiencia. Vamos a hablar de derecho inmobiliario. Con ustedes, el doctor Rafael Mitilo. Bienvenido, doctor. Muy agradecido por la invitación. Espero que este programa ayude, contribuya a despejar las dudas en todo lo relacionado con el derecho inmobiliario. Gracias. Justamente por eso, ¿verdad? Hoy tenemos muchos temas que conversar, pero entre ellos el más importante es sobre la práctica que se ha suscitado últimamente sobre los documentos privados. Quisiera saber su opinión con respecto a esto. Bueno, en primer lugar y de manera muy breve, todo surge como consecuencia de una sentencia emanada de la Sala de Casación Civil que establece la validez de los documentos privados, es decir, que sí son oponibles entre las partes. Eso siempre ha sido así, eso es lo que establece el Código Civil. Ahora, probablemente haya una malinterpretación, una forma maliciosa, por decirlo de alguna manera, de interpretar eso. Lo que ocurre, doctora, es que no hay proporción entre los aranceles que cobran los registros y los precios de las negociaciones que hace la gente. Sí, justamente por eso, doctor, es que se está dando este caso, ¿verdad? De que mucha gente, antes de ir al registro, pues hace los documentos privados. Bien sabemos que el consentimiento es justamente entre las partes, ¿verdad? Así mismo. Pero ¿qué pasa, doctor, si el que vende o el antiguo propietario decide no reconocer este documento? Doctora, en primer lugar, la Constitución en el artículo 115 reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en Venezuela. Eso quiere decir que de ahí en adelante toda manifestación de voluntad que tenga que ver con el derecho de propiedad debe tener el control del Estado. Es decir, el Estado debe tener conocimiento que cada movilización, que cada traspaso de propiedad que se haga debe pasar por la observación de la ley, no por un mecanismo coercitivo, sino de organización. ¿Por qué? Por lo que usted acaba de decir. Yo no puedo llegar a un tribunal a demandar una reivindicación o una partición de comunidad conyugal con un documento privado. Justamente. Porque lo primero que va a hacer el juez, uno de los requisitos en el libelo de demanda es que yo acompañe con el libelo la prueba incuestionable del derecho que estoy alegando. Y si voy a demandar la partición conyugal o concubinaria a manera de ejemplo, debo demostrarle al juez que efectivamente esos bienes cuya partición estoy demandando nos pertenecieron a mi pareja y a mí, a mi esposa y a mí. Y el juez lo primero que me va a decir, ¿cómo me consta a mí que con un documento privado efectivamente usted me está diciendo la verdad? Y aún cuando el juez... Claro, ahí tendría, disculpe doctor, tendría que irse a un juicio para reconocer si ese documento es o no. No, porque pudiera ser, doctora, que nadie, en las particiones conyugales, que nadie niegue el contenido y firma. Pero hay casos, por ejemplo, de una herencia. ¿Qué pasa si el vendedor muere? Se abre una sucesión. ¿Y quiénes van a ir a reclamar propiedad sobre esos bienes? Los herederos. ¿Y a dónde van a ir los herederos a reclamar la propiedad de esos bienes? Al registro inmobiliario. ¿Y qué pasa si esos documentos no pasaron por el registro público inmobiliario? Bueno, sigue siendo el propietario aquel que aparece como último titular en el registro. Justamente por eso es que se habla de esa tradición legal, ¿verdad? Que son todas las ventas que se han hecho de ese mismo inmueble y justamente eso garantiza de que no exista una estafa, hipoteca, sí. Lavado de dinero incluso. Porque, mire, la ley de registro y notaría especifica con meridiana claridad por qué y cómo se deben registrar, protocolizar los bienes inmuebles. El Código Civil, en el artículo 1952, establece, por ejemplo, lo que es la prescripción adquisitiva y de qué manera se adquiere ahora. Para poder nosotros hacer ejercicio de toda esa normativa legal, debemos cumplir con los requisitos que exige la ley. Cualquiera que esté viendo este programa dirá, bueno, pero precisamente la sentencia resuelve eso. A mi modo de ver, no. Las sentencias de los jueces se acatan, no se discuten, pero eso no es obstáculo para que yo la analice. Y en mi opinión, una sentencia de ese tipo, y lo digo con el mayor respeto, produce una gran inseguridad jurídica, porque pudiéramos estar ante una anarquía. La gente no puede resolver las cosas con un pañito de agua caliente, que significa el documento privado. El documento privado, doctora, nos expone a la posibilidad de una estafa.
a la posibilidad de eludir incluso los verdaderos impuestos que el Estado debe cobrar. Entonces, y al mismo tiempo genera entre comprador y vendedor una inseguridad de consecuencias incalculables. ¿Usted, doctor, recomienda esta práctica de documentos privados o insta a la gente a que registre su inmueble? No, yo jamás podría recomendar que se le dé más fuerza a un documento privado que a la protocolización. Entiendo que los aranceles son muy caros, pero eso es, como dice el refrán, y discúlpenme, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Los bienes inmuebles deben ser registrados, deben ser protocolizados. ¿Por qué? Porque al hacerlo son oponibles a terceros sin más ningún otro requisito. En cambio, un documento privado, además de que puede contener visos de estafa o de cualquier otro vicio del consentimiento, amerita una serie de procedimientos judiciales paralelos, como el reconocimiento de contenido y firma, como la posible denuncia ante la Fiscalía por estafa o simulación de hecho punible. Lo mejor, lo ideal, lo de ley, es protocolizar el documento. Y aún así, doctor, llevando todos esos pasos, al final, ¿qué es lo que hay que hacer? Protocolizar. O sea, usted pasa por un juicio penal, por un proceso penal, que puso en duda la compra-venta de un bien inmueble y ganó, bien como comprador, bien como vendedor. Al final, lo que va a prevalecer es la eficacia del documento protocolizado. Así es. Porque así es. la sentencia, aclaro, la sentencia lo que hace es ratificar lo que siempre ha dicho el Código Civil, que es que los documentos privados surten efecto entre las partes y que no son oponibles a tercero con una modificación que hace allí. Pero más nada, eso siempre ha sido así. Si se quiere, el documento privado es una forma provisional de asegurar el negocio, hablando en criollo, pero luego cuando eso se va a formalizar, debe ser protocolizado. Cualquier abogado que esté viendo esto dirá, no, pero es que la protocolización, como dice la sentencia, no es la transmisión de la propiedad. La protocolización no es un requisito estético, ni simplemente formal. No, el Estado necesita tener el control del traspaso de propiedad para evitar la comisión de posibles delitos o la violación de derechos de menores, la vulneración de derechos de herederos, de personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Es la única manera de ley de poder garantizar la seguridad jurídica. Así es, doctor. Hay un tema muy preciso que me gustaría que lo tocáramos, la prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva, doctora, de acuerdo al artículo 1952 del Código Civil, es la forma de adquirir la propiedad o liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo. Es decir, yo vivo 20 años en una casa sin tener contacto ni conocimiento de quién es el propietario, nadie me ha molestado, nadie me ha discutido la posesión de ese inmueble. Yo tengo derecho a ir a un tribunal previo al cumplimiento de los pasos procesales, de la posesión legítima, de los requisitos de ley, a pedirle a un tribunal que me declare propietario, pero allí debe cumplirse de manera sine qua non lo que usted acaba de decir. La posesión legítima, porque lo dice el 1953, la posesión legítima es lo único que se requiere para adquirir por prescripción. ¿Y qué es la posesión legítima? Pública, pacífica, continua, inequívoca, ininterrumpida y con ánimo de dueño. 6 elementos que deben cumplirse de manera concurrente, es decir, no puede faltar ninguno. Otra cosa, porque confunde mucho a la gente y lo preguntan, yo tengo 20 años como arrendatario, ¿tengo derecho? No, porque hay un contrato de por medio. Mira, yo tengo un contrato de comodato. No, porque hay un contrato de por medio. Mira, yo tengo 20 años, una vez me demandó y yo gané. No puedes adquirir por prescripción, porque esa demanda interrumpió la prescripción. Así es. Doctor, hablemos un poco sobre los bienes de la sociedad conyugal. Ese es interesantísimo y allí, como en pocas circunstancias, se requiere la fuerza de los documentos protocolizados, porque hay 2 maneras de resolverla. Una, que es la vía amistosa, tanto en los matrimonios como en las uniones estables y de hecho. Y la otra, cuando no hay acuerdo, es la vía judicial. Cuando mi expareja y yo, mi esposa y yo, decidimos divorciarnos,
Otra cosa que debo aclarar, no puede haber partición de bienes en el caso del matrimonio hasta tanto esté firme la sentencia de divorcio. Yo no puedo demandar conjuntamente partición y divorcio. Una vez que está firme la sentencia de divorcio, yo procedo, si no hay acuerdo, a demandar la partición de bienes. Pero ¿con qué documentos lo hago en cuanto a los inmuebles? Con los documentos protocolizados, aquellos que le den al juez la certeza de que efectivamente pertenecieron a la comunidad, y será el juez quien diga en qué proporción los va a distribuir. Excelente, doctor. Y un punto, lo mismo ocurre por mandato constitucional con las uniones estables de hecho, conocidas también como concubinato. Importantísimo. En materia de sucesión, ¿cuáles son los requisitos para declarar una sucesión? Lo primero que se debe hacer es ordenar la documentación. ¿Cuál es la documentación? El acta de defunción, las actas de nacimiento de todos los herederos, y una vez que esto está reunido, una vez que se consta con esta documentación, asesorados por un abogado de confianza, comenzar por cancelar el impuesto en el CENIAC. ¿Cuál impuesto? Lo que llama la gente la planilla de liquidación sucesoral, que es un impuesto que cobra el Estado por la riqueza que van a obtener los herederos. Y luego que ese requisito se cumple, para el cual deben transcurrir 180 días hábiles, 180 días hábiles para que las personas, los herederos, cumplan con ese requisito. Y los montos que se van a cancelar son aquellos que estaban vigentes cuando se va a hacer con divisas para la fecha de la persona que falleció. Volvemos a lo del documento protocolizado. Para que efectivamente se le pueda adjudicar inmuebles a los herederos, fincas, apartamentos, casas, estos deben haber sido protocolizados. Ningún juez, nadie va a adjudicar cualquiera me dirá, no, pero y con la sentencia habrá que ver, doctora, si los jueces están aceptando demandas con documentos privados. Eso lo dudo. Sí, ese es un tema, ¿verdad?, que va a traer muchas consecuencias. Doctor, ya las está trayendo. Ya las está trayendo. Bueno, por eso estamos justamente aquí aclarando muchas cosas. Doctor, ¿quiénes heredan? Heredan en primer lugar los hijos, son los herederos naturales. Pero ¿en qué proporción? Cuando hay un matrimonio o una comunidad concubinaria probada ante la ley, la mitad de esos bienes que existían en la comunidad no entra al caudal hereditario. Solo va a entrar la parte que correspondía a el que murió, al causante, al decujus, como se habla en derecho de familia. Y si se trata de un matrimonio, el cónyuge o la cónyuge sobreviviente hereda una parte como hija, igual a los hijos. Vamos a suponer, no hay hijos, entonces ascendientes. No hay ascendientes, los colaterales, habiendo cónyuge. Ese es el orden en términos generales para suceder. Pero el primer orden son los hijos. No hay hijos, el cónyuge y los padres, si hay cónyuge. Si no hay padres, si no hay cónyuge, directamente los padres. Si no hay padres, los colaterales, hermanos, sobrinos y así sucesivamente. Doctor, ¿cuáles son sus recomendaciones para todas aquellas personas que están realizando documentos privados? La recomendación directa es que todo aquel que vaya a hacer una transacción de bienes inmuebles debe protocolizarla. Lo que le impide, por razones de aranceles en los registros públicos, en el registro inmobiliario, hoy, mañana va a ser un dolor de cabeza menos. Todo bien inmueble debe ser protocolizado. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si estamos en presencia de un delito, de una estafa, de la vulneración de un derecho de otro, incluso de una hipoteca. Es igual que las notarías, los bienes inmuebles no se deben autenticar. Hoy en día la ley lo prohíbe, pero sin embargo puede ocurrir. No, señor, los bienes inmuebles solo se protocolizan ante el registro. Un bien inmueble notariado no surte los mismos efectos que un bien inmueble protocolizado ante el registro. Bueno, doctor, fue un placer tenerlo aquí conmigo. Continuaremos en un próximo programa porque hay mucho tema. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos.